Hermanos, esta tarde damos gracias al Señor el privilegio, hermano, de estar en su casa, en su presencia, poder darle la honra y la gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Miren qué bendición que nuestro Dios no va a entrar en votaciones el año que viene para ser Dios o para reinar. Él reina por los siglos de los siglos eternamente. Él es rey. Aleluya. Y tiene un reino que es sempiterno, o sea, eterno por siempre. Por siempre. No se acaba, no se termina. Él siempre será rey de reyes. Aunque el hombre se enoje con él, aunque el hombre se aleje de él, lo abandone al Señor, hermano, él sigue siendo rey. Él sigue siendo Señor de señores. Él seguirá en su trono, gobernando desde el cielo. Y Él es el dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Gloria al Señor. Fíjese que, gloria al Señor, algunos textos que mencionaba el hermano Sergio ahí, precisamente dije yo, de eso voy a predicar. Gloria al Señor. Él hablaba del llamado que el Señor les hizo a los discípulos. Entonces, esta tarde yo quiero hablar de las 12 insignias o marcas, hermano, de un discípulo de Jesús. Hace un tiempo hablamos del discipulado, ¿se recuerda? Creo que enseñamos 2 veces acerca de eso. Pero como este es un tema, hermano, muy extenso en las escrituras, el del discipulado. Y es que eso tiene que ver con que el discipulado tiene que ver con nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. ¿Y de qué se trata el evangelio, hermanos? De una vida cristiana y de una relación con Dios. Por eso es que el discipulado habla de la totalidad de la vida cristiana. Entonces nunca vamos a acabar el tema. Siempre vamos a hablar de discipulado. Siempre vamos a estar enseñando el discipulado. Siempre vamos a estar aprendiendo a ser discípulos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón aquí? Amén. Usted es oveja del Señor. Ahora, pero queremos graduarlo, ¿fue usted? Y queremos graduarlo de discípulo. Entonces, esta tarde vamos a seguir enseñando acerca de las 12 insignias o marcas de un discípulo de Jesús. Entonces, vamos a orar así como estamos, a pedirle al Señor que nos hable esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la bendición maravillosa de estar en esta casa, alabándote, exaltándote, dándote la gloria, Señor, y recibiendo de tu presencia, de tu amor y de tu gracia, Dios del cielo. Te agradecemos, Señor. Venimos con corazón agradecido esta tarde, Dios de la gloria, pero también venimos suplicando, Señor, tu favor y tu misericordia, tu auxilio sobre nuestra vida, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Enséñanos. Queremos ser discípulos y queremos ser buenos discípulos de Cristo Jesús. Dios de la gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjese usted que hablamos de las... Creo que no se vea mucho por la luz amarilla. Gloria al Señor. Entonces, fíjese que en la policía, mire, hermano, usted distingue a la policía cuando usted lo ve. Usted dice, este es un policía. ¿Por qué? Por el uniforme. Pero no distingue si es el mero jefe, el segundo jefe, el tercer jefe o de donde no hay jefe. Usted no distingue. Entonces fíjese usted que los policías militares tienen insignias. Entonces
Usted ve una persona con uniforme y dice es un agente, pero le ve una linita y entonces dice, este es el subinspector. Le veo 2 líneas y ya dice, este es el inspector. Pero luego viene uno que tiene como una flechita, un triangulito ahí. ¿Y ese qué es? Ese es el tercer oficial, ¿viste? ¿Verdad que no sabía? Entonces, cuando lo paren a usted mírele ahí en el hombro. Es el mero. Y entonces hay unos que tienen 2 y es oficial segundo, y el que tiene 3 es el oficial primero. Cuando viene usted con uno de 3, ese es el jefe de aquel 2. Por las insignias. Entonces, luego está el otro que tiene como un diamante. Un diamante. Entonces, ese es un subcomisionado. ¿Sí? El otro que tiene 2 es comisario. Y el que tiene 3, comisario general. Entonces, ya usted. Y luego sobre eso viene el subdirector con 3 diamantes de esos, pero ya son diamantes ya cerrados, no es el cuadrito, sino que ya son diamantes cerrados. Y entonces luego está otro con 3, pero con una rayita al lado, ¿viste? Y ese director general adjunto, y el otro que tiene 3 siempre, pero con 2 rayitas, como 2 paréntesis, así lo tienen, los tienen cerrados. Ese es el director general. O sea, debajo de ese están todos los demás. Usted ya no distinguimos. Un policía me paró ahí, usted. ¿Y qué será el mero jefe? No distinguimos. Pero entre ellos, solo le ve. Este fulano. Firme, le dice abajo, porque sabe que está debajo de él. Pero cuando encuentra otro, luego se pone firme ese también. Debe que otro es más alto rango. Entonces hay marcas que distinguen, hermano, así como allá, en la vida cristiana, en Cristo Jesús, igualmente hay marcas del discípulo, hay insignias en el discípulo. Entonces, así como cuando usted mira a la doña con la cartera del don y ella le está dando pisto al don, usted dice, esta es la que manda. Esta es la que manda. Sí. ¿Cuál? Mire, ahí se da cuenta uno, ¿ah? Ahí se da cuenta uno. ¿Cómo le habla? Que casi lo pone firmes. Pobrecito, dice, no, ya lo agarró la gran tribulación acá. Entonces, fíjese usted, yo quiero hablar, son 12 insignias, 12 marcas en los discípulos, pero no se asuste, solo le voy a dar 3 hoy. Le voy a dar 3, pero son 12. Entonces vamos a ver 3 hoy, fíjese usted. Y la primera marca es lo que decía hermano Sergio, ¿viste? Que los discípulos son llamados. ¿Los discípulos son qué? Llamados. Entonces, en Marcos capítulo 1 y versículo 16 al 20, usted encuentra ahí como Jesús caminaba junto al mar de Galilea, junto al mar, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el mar, pues eran pescadores, y Jesús le dijo, síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Yo les voy a enseñar a ustedes. Y la Biblia dice, y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en una barca arreglando las redes para pescar. Mire, habían 4 hermanos de Jesús que eran hermanos ahí, discípulos de Jesús, que eran
que pescadores. Estos dos también eran pescadores y estaban arreglando las redes para pescar, cosiéndolas, limpiándolas. Entonces enseguida los llamó y dejaron a su papá Zebedeo, que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron a Jesús. ¿Usted qué encuentra, hermano, en este pasaje? Usted encuentra que los discípulos, lo primero que hay para un discípulo es que es llamado a ser discípulo. Los discípulos nunca son discípulos por sí mismos. Nunca es que se me ocurrió ser discípulo. Nunca es que a mí me gusta ser. No. Los discípulos reciben un llamado. Y cuando usted y yo reconocimos a Cristo, recibimos un llamado a ser discípulos. Entonces es hermano, impresionante entender esto, porque Dios siempre da el primer paso en todas las cosas. En todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, el primer paso la da Dios. A veces hemos creído nosotros que nosotros somos los que dimos el primer paso, que nosotros fuimos los que buscamos a Jesús. No nos engañemos. Aquí el que nos buscó a nosotros fue Él. ¿Quién te buscó primero a ti? ¿Tú a Él o Él a ti? Él. Si Él dejó el cielo, hermano, dejó su trono, dejó todo para venir a buscar lo que se había perdido. ¿Verdad que usted estaba perdido? Y perdida. Estamos todos perdidos aquí, pero Él dio el primer paso para venir a buscarnos. Por eso el Señor lo dice: no me buscaron ustedes a mí, sino que yo los busqué a ustedes. Entonces el primer paso lo dio Jesús. El primer paso en la salvación, hermano, el día que fuimos salvos, que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, digo, yo acepté a Cristo. No, Él fue el que nos aceptó a nosotros. Él nos hizo una invitación, hermano. Jesús se acercó a estos pescadores y los invitó. Si Jesús no te invita, no puedes ser discípulo de Jesús. Nadie puede ser discípulo de Jesús si no tiene primero la invitación del Señor. Si no la tiene. Entonces, y esto es interesante, hermano, porque sabe una cosa: no todos, la invitación del Señor, no todos la reciben, no todos la escuchan, no todos la entienden. Usted, dígale al que está al lado, qué inteligente es usted. Dígase. Usted es bien sabio. ¿Cómo entendió usted el llamado del Señor? Si había gente que el Señor no entendía, mi papá, y nomás era maestro, pero no entendía. Es más, le digo al Señor: te estoy hablando de las cosas terrenales y no entiendes. ¿Qué tal si te hablo de las celestiales? Menos. Entonces, eso está como que dice: mira, te estoy hablando de la suma y de la resta, y qué tal si te hablo de raíz cuadrada. Entonces, hermano, el llamado, la invitación es primero de parte de Dios a nosotros. Tiene que haber una invitación, tiene que haber un llamado a nuestra vida, y no todo mundo recibe ese llamado, no todo mundo lo recibe. Entonces, solo después de esa invitación al discipulado, hermano, es cuando entonces interviene otra cosa, que es lo segundo. Entonces, fíjese usted que sin ese llamado, ninguno de nosotros, primero, no sería salvo y no podría ser discípulo de Jesús. Si el Señor no nos hace ese llamado, si esa invitación no viene de parte de Cristo en nuestra vida, no la oímos, no la entendemos, no la recibimos, hermano, no podríamos ser ni ovejas del Señor, mucho menos discípulos de Cristo. Y todos los que son discípulos son porque primeramente el Señor los llamó. ¿A cuántos llamó el Señor aquí? Démosle un aplauso al Señor que nos llamó, hermano, por su misericordia. Esa es la primera cosa. La
segunda marca de un discípulo, insignia de un discípulo, hermano, viene después de la primera, después del llamado. Porque el siguiente paso es: los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Fíjese usted, Dios hace una invitación. Dios no le pone una pistola en el pecho y le dice: o me recibe o me acepta o lo mata. No, Dios hace la invitación, le hace la invitación, es una invitación. Miren, cuando usted le envía una invitación a un casamiento, usted tiene dos decisiones: aceptarla o no aceptarla, ir o no ir. Pero cuando usted le llega una invitación del Ministerio Público, usted dice: ¿será que voy? ¿Será que voy si es la última que le están dando? Aparezca, porque lo van a venir a traer con policías. Amén. Entonces le dan, hermano. Dice, le mandan una invitación y como que se hizo loco el cliente, va. Otra. No viene. La última es el juez. La última. Si no viene, enchachado. Y ahí va a caer. Con una toalla aquí para que no le miren las chachas. Hermano. Entonces, en la invitación, el Señor no obliga a nadie. Lo invitó. Los invitó. ¿A saber a cuántos ha invitado el Señor, hermano? Y no han querido responder a esto. Entonces, la segunda cosa es que responden conscientemente, voluntariamente, hermano, a la llamada de Jesús. Un discípulo siempre responde, como si no es que, hermano, si el Espíritu me toma, entonces yo lo voy a... No, eso no pasa así, hermano. La invitación es invitación y debe haber una respuesta, y ojalá sea positiva, hermano, de parte de aquellos que tenemos a Cristo Jesús. Entonces, dice la Biblia que el mismo pasaje, fíjese usted, que cuando caminaba junto al mar, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, estaban lanzando la red para pescar en el mar, pues eran pescadores, y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Y la Biblia dice tan claro: y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Enseguida. Perdóneme. Usted está en su negocio. Usted está en el negocio. Está en su empresa. Y oye la implicación de Jesús. ¿La deja? ¿La abandona? Miren lo que hicieron estos. Estos estaban con su papá. Ahí estaban arreglando redes. Ahí estaban, hermano, lavando las redes. Entonces, estaban preparando las redes para pescar en el mar. Y dice que estos eran pescadores. Y el Señor aparece y les dice una palabra, les dice: síganme y lo voy a hacer pescadores de hombres. Y Jesús siguió caminando. Solo les dijo eso y siguió caminando. Cuando él volvió a ver, ahí venían detrás. Ahí venían detrás los dos. Perdóneme, ¿qué había en ese llamado? ¿Qué tiene ese llamado del Señor, hermano, para nuestra vida? Que esos hombres pudieron abandonarlo, dejarlo todo. Dice usted, la Biblia no dice. Yo creo que no lo hicieron. No le dijeron: papá, aquí te encargo estas redes, mira. Ahí te la voy a dejar, pero me la cuidas. Porque yo no sé qué me va a pasar con ese que va a seguir ahí. No. Lo dejaron, hermano, y lo siguieron. Ese es el discipulado. El discipulado, hermano, el verdadero discípulo de Jesús es aquel, hermano, que cuando el Señor le hace el llamado, cuando el Señor, hermano, le invita a hacer algo, le dice: sí, yo voy, yo te sigo, Señor. Tú
manda, Señor, ese es, porque ya es una oveja del Señor y dice, no, pero yo quiero ser discípulo. Entonces obedece al llamado del Señor, responde, sí, responde afirmativamente. Amén. Hermano, si a veces pasa, a veces sucede hasta con la autoridad que Dios puso. Pastor, hermano, hermana, fíjese que necesito que me haga tal cosa, por favor, en nombre del Señor. Y usted dice, amén, pastor. Y el día que le toca, usted no aparece. Ay, pastor, es que me dolía la cabeza, fíjese. Es que la uña me la quebré, pastor. Es que ese día amanecí no sé cómo. Hermano, el discípulo responde al llamado de Jesús y dice amén. Mire, hermano, cuando usted se comprometa y diga amén, es amén. Porque se está comprometiendo delante de la autoridad del Señor, pero delante del Señor también. Y le está diciendo sí. Y entonces tiene que ser, hermano, tiene que cumplir. Truene, yo relampagué. Y usted dice, no, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer, yo voy a hacer esto, me encargaron, esto voy a hacer. Hermano, eso es un discípulo que responde al llamado del Señor. Que, hermano, es que lo que le cuesta es, nosotros yo voy. Supónganse que usted, el pastor lo manda a usted para El Salvador. Mi hermano dice que necesito que vaya a El Salvador, allá a la iglesia, allá en el Pajonal. Pajonal, necesito que vaya para allá, fíjese, porque necesitamos de él, o lleve esto, o va a traer algo allá. Entonces, usted dice, amén, pastor. ¿Cuándo, pastor? Mañana. Dice usted, amén, pastor. La lucha. Pero mañana, usted amaneció sin money, sin pisto, sin billuyo. Y entonces dice, no voy, es que no tengo. Y ya Dios sabe que yo no tengo. ¿Sabe qué? El Señor está probando. El Señor está probando tu discipulado. Está probando. Hermano, yo me acuerdo cuando a mí me dijeron, llegué iban a agarrar una casa ahí en Zacán para levantar la iglesia. Y me dice la esposa del presidente, mire, acompáñenos, vamos a ir por allá. ¿Quiere ir? Está bien, amén. Pues fui con ellos. Y cuando llegamos allá, habló con la señora, hizo el trato en la casa. Y cuando ya tenía hecho el trato, se acercó y me dijo, hermano Edgar, ¿se queda usted aquí? ¿Pasó, hermano? Me llevó para dejarme. ¿Se queda usted aquí? Y yo le digo, como yo no tengo iglesia todavía, yo puedo venir y atenderlo. Solo déjenme orar. A ver qué me dice el Señor. Si es aquí. Así que, hermano, yo agarré de responsabilidad. Así que yo viajaba desde aquí. Me iba desde aquí para allá. 3 o 4 días a la semana. Estaba allá. Mi esposa trabajaba de secretaria. Y el día sábado, al salir al mediodía, agarraba el bus para allá. Hermano, hasta sábado y domingo. El domingo agarrábamos a las 2 de la mañana, el bus de las 2 de la mañana. Agarrábamos, porque ella tenía que ir a trabajar otra vez. Y venía desvelada. Los Jolito y Berenice, tan chiquitos, tan pequeñitos. Hermano, a las 2 de la mañana nos levantábamos. Y se levantaban, ¿viste? Se levantaban, no llorando, no, tranquilos, se levantaban. Nos montamos al bus, pero como donde agarrábamos el bus, hermano, el bus ya venía lleno. Entonces, a veces nos tocó parados. A esa hora, la otra, el sillón de atrás, sentados en el motor, hermano. Caliente, pues.
ni pared aquí, no que se miraba el ay Dios hermano, qué frío ni qué nada, ahí venía uno pero caliente, un año dándole así. Claro, yo a la hermana a los 2 meses el Señor me confirmó, este es el lugar. Yo le dije, hermana, este es el lugar. Pero yo respondí, mi esposa igual respondió. Entonces, en el discipulado, hermano, en el llamado del Señor, no es que como el Señor me llamó, aquí todo va a ser buenísimo, aleluya. Yo me sale el mar y camino sobre las aguas. No, a veces paso a tragar agua con Pedro. Pero aprende a tragar agua. Aprendamos, hermano, a acercar el llamado del Señor. Aprendamos, hermano, a ir tras el Señor. Aprendamos, hermano, a ser fieles, obedientes al llamado, a la consigna que el Señor le puso a través de su pastor. Dios lo dirige y lo guía a él para mandarlo, para que, hermano, dejarle. Y a veces Dios está probando nuestra vida, nuestro corazón. Dios está probando. A ver qué hace. A ver si responde. A ver si es obediente. A ver si es un buen discípulo. Amén, hermano. Entonces, dice la Biblia que igual con Santiago y su hermano Juan estaban en la barca arreglando las redes para pescar. Y enseguida los llamó Jesús y dice, y dejaron a su papá. ¿A quién dejaron? Ay, papayito, no lo puedo dejar. Lo dejaron, hermano, a su papá con sus empleados. Ya tenía una empresa de pesca. Entonces, hermano, lo abandonaron y siguieron a Jesús. Un llamado necesitado. No, hermano, a mí si un ángel no se me aparece, olvídese. A mí si no hubiera una luzota que me alumbre y la voz del Señor así como Pablo, yo no. Hermano, déjese de tonteras. Y obedezca al Señor a través de la autoridad que le puso. Yo a Dios, a los hombres nada. ¿De dónde saca eso? ¿Qué Biblia es esa? No la para leerla porque no es la misma. El Señor estableció autoridades, hermano, para prepararlo para la obra del ministerio. Entonces, usted no está aquí en 4 paredes para seguir en las 4 paredes, ¿usted? No, hermano, yo creí que era para juntarnos y amontonar gente aquí adentro. No, es para prepararlo para la obra del ministerio. Para que sea un buen discípulo, llevando el evangelio donde sea, que sea sirviendo al Señor en la obra. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Denle un aplauso al Señor. Miren lo que dice el otro texto de Lucas capítulo 5. Lucas 5, 27 y 29. Después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Él era el que cobraba. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sígueme. Hay gente que necesita hermano, que le den una gran enseñanza, que le dan una gran predicación, que le echen aceite, que le hagan un montón de cosas. A Jesús pasó y le dijo, sígueme. Hermano, estaba sentado a la mesa de los impuestos. ¿Qué estaba manejando ahí? Money, dicen en mi pueblo. Entonces estaba manejando pisto. Y la Biblia dice bien clarito, y dejándolo todo. ¿Qué dejó? Todo. Dejándolo todo. Se levantó y lo siguió. La Biblia lo dice, y pasó una semana Leví, y pasó un mes Leví, y un año Leví. No, Leví oyó el llamado del Señor, sígueme, y lo siguió. Esos son los discípulos. Por eso es que se llamaron discípulos de Jesús, porque los seguían. Hay gente que tiene Biblia, que le canta a Dios, le ora a Dios, pero no lo sigue.
No lo sigue. Señor le dice algo y no lo hace. No lo está siguiendo. No lo está siguiendo. Entonces, dejándolo todo, se levantó. Era dinero, hermano. Yo imagino a Leví. Había yo, quizá tenía algún ayudante, ¿va? Mira, hasta aquí llegué. Ya le robé mucho a esta gente. Era publicano. Los que cobraban impuestos y se acababan un porcentaje ahí. Hermano, era Cristo. Como aquel que dice, no, hermano, ¿cómo voy a dar esto por ir a predicar o ir a algún culto yo? Si estoy haciendo pisto aquí, mis hijos, miren, mis hijos comen. No, no. Aquí te dejo ¿te gusta la mesa? Ahí te la dejo. Se fue, hermano, tras Jesús. Esos son discípulos, ese es un discípulo. Y mire, se levantó y lo siguió. Luego, fíjese lo que hizo este. Mire lo que dice. Luego Leví hizo una gran fiesta para Jesús en su casa. Hizo una gran fiesta para Jesús en su casa. Hermano, lo que debe haber en nuestra casa por estar siguiendo a Jesús es fiesta. No diciendo como aquellos, ay, si a mí me iba bien usted, a mí también que me iba. A mí me iba bien bonito antes de ir a esa iglesia, antes de aceptar a Cristo. Yo iba bien, hombre. Mira cómo iba, usted me seguían las mujeres. Ahora no me siguen ni una. Ni la mía me sigue. Hermano, en los negocios, mira cómo. Hermano, este hombre hizo fiesta. Los discípulos que están siguiendo a Jesús tienen fiesta en su casa. Hacen fiesta en su casa. Hay fiesta en su corazón. Hermano, aquellos que estamos siguiendo a Jesús, lo que hay en nuestro corazón es fiesta. Fiesta. Hay fiesta en nuestro corazón. Hay gozo y alegría. Hermano, el que no está siguiendo a Jesús, hermano, a veces viene amargado. Y es cristiano, pero anda amargado, echándole maldiciones a la fe. Así, diciendo un montón, ay, no, que no sé qué, que anda hablando mal de todo el mundo, de todos los gobernantes. ¿Sí que eso nos llamó el Señor? El Señor le llamó a orar por ellos. Y ustedes, ¿por qué no van a gritar allá al parque? Porque no dice la Biblia, vayan y gritan en el parque central. No, nos mandó a orar por ellos. Hermano, entonces en nuestra vida debe haber fiesta, gozo por estar siguiendo al Señor. ¿Cuántos se gozan por seguir al Señor? Démosle un aplauso al Señor, hermano, esta tarde. Entonces, una vez que somos llamados, un discípulo debe responder positivamente a la llamada. Si Pedro no hubiera abandonado, hermanos, las redes y seguido a Jesús, no sería un discípulo. No hubiera sido un discípulo. El día que el Señor le hizo llamar. Ay, hoy no va a querer, tal vez pasa mañana. No. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te manda a hacer, hazlo. Si Dios te está llamando a algo, recíbelo. Porque es hoy. Cuando Dios habla, hermano, es hoy. Quizás jamás en la vida te vuelva a hacer el llamado, pero hoy el Señor te está llamando. Entonces, hermano, no hubiera sido un discípulo. No puedes seguir a Jesús, hermano, porque se le ocurrió. Hay un llamado. No es una opción decirle no al Señor. No es una opción. Lo mejor es que aceptemos el llamado del Señor a ser discípulos. Señor, voy a seguir. Ya soy tu hijo, pero quiero seguirte. Quiero ser un verdadero discípulo. Entonces, el discípulo nunca se hereda, hermano. Nunca se hereda. Como mi papá era un discípulo, yo seguro voy a hacerlo. No, hay un llamado al discípulo. Llamado al discípulo.
No es un accidente. Yo, hermano, de casualidad caí siguiendo a... No. No hay ninguna casualidad. Los llamados del Señor, hermano, son directos y son personales para la vida de cada uno. Para la vida de cada uno. Entonces, vamos a pasar de ser ovejas a pasar a ser discípulos. Entonces, la primera marca, hermanos, que tienen insignias, que tienen un llamado del Señor. La segunda es que responden positivamente y conscientemente, voluntariamente al llamado del Señor. Aquí no ve usted que el papá le dijo, pues mucha, o dejan esas redes o ya no trabajan. Hermano, no los obligó nadie. Jesús no los obligó, solo dijo, síganme, voy a ser pescadores de hombres. Y a Mateo solo, sígueme, tú sígueme. No, a seguirlo. Eso hacen los discípulos. Y la tercera y la última, el discípulo ama. Dígale conmigo, el discípulo ama. Esta es otra marca. Y esta marca es tremenda. Porque San Juan 13, 34, 35, mire lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy. Nuevo que es, que no es viejo, que no es antiguo, que no está desgastado, que ya no está en vigencia. Este es nuevo, este es de ahora, es de hoy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Viste? ¿Cómo dice que debemos amarnos? Como Él nos amó. Como Él nos amó. Marca de un discípulo, porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Marca de un discípulo es que tiene amor a los demás, al hermano, a la hermana, lo ama. ¿Cómo lo debe amar? Como Dios lo ama a él. Mire, la vara está bien alta, La cosa es tremenda, ese texto es tremendo ahí. Porque el amor que el Señor quiere, hermano, con que nosotros amemos a los demás, es con el amor que Él nos amó a nosotros. Ámense unos a otros como yo los amé, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como Él nos amó, nosotros debemos amar a otros. ¿Y cómo amó el Señor? Se despojó. Se despojó a sí mismo. Se fue a sufrir por nosotros. Mire el amor. Mire el amor. Hermano, aquí entre nos, ¿usted sufriría por otro? Usted le dice, fulano de tal, lo vamos a meter en la cárcel. No lo metan, yo voy a ir a cumplir por él. ¿Amaríamos de esa manera, hermano? Porque ese es el amor que el Señor nos amó. O sea, que te pongas en el lugar del otro. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, hermano, esa vara está altita, Amar a los otros. Y fíjese usted, dice, no dice que amemos a los que nos aman. No dice que amemos a los que nos caen bien. Que amemos a los demás como Él nos ama a nosotros.